Hoy les traemos una entrevista súper interesante en este gran mes que muchos saben que se festeja, se celebra y se honra el amor, ¿cierto? Muchos dirán que sentir más lindo, ¿cierto? Pero también hay muchos temas importantes los cuales se pueden debatir, conversar y explorar un poquito. Es por esto que está aquí Franco Cantarutti, quien será nuestro entrevistado el día de hoy, y yo, Yasmín Sotomayor, la que irá haciendo las preguntas y guiando un poquito, ¿cierto? Cuéntanos, Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Bueno, con mucho ánimo de este espacio, de esta conversación. Ambos somos parte del equipo, entonces creo que va a ser una conversación súper amena y en ese sentido que nos demos espacios para también explorar lo que nosotros mismos, ¿no? Nosotras y nosotros como miembros y parte de los terapeutas de tu terapeuta podamos decir. Así que estoy muy contento. Ya, súper. Sí, cierto, es necesario espacios como este igual donde podamos mostrarnos de alguna manera a nosotros. Sí, Oye, Franco, comencemos entonces con el primer tópico que tenemos ya, pues. y que dice amor, biología versus historia personal. Como primera pregunta, acá tengo, ¿cómo crees que influye nuestra historia personal al momento de buscar pareja? Es una pregunta súper interesante porque desde que la psicología es psicología, con el psicoanálisis, como que, por ejemplo, para Freud era súper importante preguntarse cómo es que las personas elegían pareja. Él llamaba a ese proceso la elección objetal, ¿no? Y él pensaba que había ciertas características históricas, como por ejemplo identificaciones con sus familiares, ¿no? Padres, madres, etcétera, etcétera, cuidadores, tutores, y que eso estaba a la base de la elección. Esa era una de las alternativas. También Freud planteaba la idea de que había otra alternativa que era como por deseabilidad social. Entonces tenemos una opción, buscar una persona similar a un padre, a una madre, algo que estemos buscando. La segunda opción para Freud sería buscar parejas en función de lo que la sociedad estima o plantea como óptimo. Y estaba entonces la tercera opción de lo biológico, ¿no? Que uno busca ciertas características fisiológicas a la base que impliquen reproducción. En la actualidad no sé si es que eso está refutado o no, porque yo creo que tiene que ver con cada contexto, pero yo creo que hay una importancia muy poderosa en la historia personal, familiar, que uno tiene a la hora de elegir parejas, ¿sí? Hay una frase como que se ocupa mucho en diferentes contextos, como los contextos más políticos sociales, que a mí me parece que resume bastante bien esta idea de la elección, que es como quien no cuestiona su historia está condenada a repetirla, como un poco como que finalmente en la medida de que uno es parte de un sistema familiar, de un sistema social, está como medio atrapado en elegir personas que tengan características muy similares a lo que es conocido, lo que es familiar, ¿no? Y a propósito del trabajo, por ejemplo, de la terapia o de diferentes otros, como que uno va construyendo ideas distintas, ¿no? Respecto por ejemplo, si viví en mi historia familiar, historias de violencia, y probablemente en mi adultez me hago cargo de eso y trato no sé, de trabajar sobre eso, poner límites, decir que no a la violencia, es probable que se vea modificada nuestra tendencia a elegir tal vez parejas con esas características, ¿no? Y vamos a la primera señal de violencia, decir, no, yo no quiero eso en mi vida, y ahí como que va mutando también, porque si no estaríamos condenados a repetir, ¿no? Pero me parece que es un camino un poco más largo. Claro. Se me hace la idea como de patrones, ¿o no? Que se repiten, esa palabra puede ser, ¿no? Sí, Que se usa totalmente. como patrones transgeneracionales, una cosa así. ¿Puede ser? Sí, de hecho, bueno, los patrones transgeneracionales afectan en todo ámbito de las personas, por ejemplo, sus comportamientos alimentarios, su tendencia a ser más diurnos o nocturnos, sus formas de resolución de conflictos, como que todo eso, hay una cuestión que se repite, ¿no? Y ahí está como el tema de qué tan biológico, qué tan social es, ¿no?
me parece que la epigenética tiene algo que decir respecto a eso, ¿no? Como que hay algo que va mutando y que también altera tu biología y que también altera las formas de las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Así que creo que resumiendo y volviendo al principio de la pregunta, me parece que el componente biológico está presente siempre, pero está supeditado o está secundario a las historias de cada uno y cómo cada uno va y cada una va eligiendo, ¿no? Diferentes caminos en la vida. La capacidad de elección también y de romper con esta Exactamente. ¿Cierto? Súper. Como romper con ciertas ideas y nociones preconcebidas, sociales y familiares, respecto a cómo relacionarse. Claro, sociales también, este concepto como de amor que se forma socialmente también, súper. Exactamente. Marca, yo creo, súper. Oye, Franco, en cuanto al feminismo, acá, ¿cómo crees que este concepto, este movimiento feminista ha venido a replantear el concepto de amor y de replantear las relaciones también? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, lo primero es que pienso que, de hecho, cuando conversábamos antes de la entrevista sobre la idea de hablar un poco sobre el feminismo, pensaba como que tal vez era súper pertinente que pudiera ser tú misma la que aquí en este espacio como que puedas como hablar desde ese lugar. Yo voy a tratar de responder desde las masculinidades como más alternativas tal vez, porque pienso que es importante como no hablar por el feminismo. Me parece que nuestro lugar como psicólogos hombres es entender el feminismo como parte, como que nos atraviesa, como que debería ser parte de nuestras nuevas formas de intervenir, pero en donde nosotros no podemos directamente hablar por el feminismo, ¿sí? Entonces, yo creo que el feminismo, desde las masculinidades alternativas, justamente lo que produjo en los hombres es que se empezaran a preguntar sobre si había nuevas formas de poder ser hombre, ¿sí? Y yo creo que desde ahí se han construido nuevas maneras de entender, de tener una identidad. Por ejemplo, yo pienso que los hombres estaban muy atrapados, por eso voy a hablar como un poco más desde los hombres, estaban muy atrapados respecto a las lógicas patriarcales, en donde estaban obligados a ser potentes, ser proveedores, ser sostenedores, ser el conquistador, ¿no? Tener que estar continuamente como en una invulnerabilidad, ¿no? Y en una cosificación extrema, ¿no? Entonces, un hombre se veía como un mejor hombre si tiene mayor capacidad de conseguir parejas, si tiene mayor capacidad de vincularse sexoafectivamente, si tiene como mayor entrada con el sexo opuesto. Entonces, desde alguna otra forma se construyó como una noción, estamos hablando muy heterosis, ¿no? Pero una relación como súper de invulnerabilidad que finalmente es pura fragilidad, ¿no? Porque esa masculinidad tóxica finalmente cualquier cosa la rompe, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de tú vas por la calle y tal vez a una persona que está todavía enfrascada en esa invulnerabilidad, en esa burbuja, tú le dices dos cosas y puedes hacer que esa persona pierda el control y llegue a golpear o llegue a gritar, llegue a perder el control, los estribos de su realidad. Y eso está súper validado socialmente. Entonces, pienso que el feminismo, implicó nuevas formas de definir la femineidad, la relación del cuerpo con la mujer, con los otros cuerpos, con la violencia, y yo creo que implicó de inmediato que los hombres tengan una pregunta que es como cómo hacerse cargo de eso, ¿no? Porque el feminismo igual finalmente es contestatario a la injusticia, a la violencia, a la cuestión estructural patriarcal, entonces en donde todos los hombres estamos en una situación de privilegio. Entonces pienso que desde ese punto de vista el rol que tiene el feminismo es cuestionarlo todo, no solamente el amor, cuestionarlo todo, y en el amor permite pensar en nuevas dinámicas relacionales. Me parece que a propósito son dinámicas más horizontales, por ejemplo, dinámicas en donde hombres con hombres, mujeres con mujeres, da lo mismo, ¿no? En relaciones como diversas, finalmente la relación sea más horizontal, donde no exista un proveedor, donde no exista un sostenedor, donde la conquista como que ya no tiene el mismo sentido, ¿no?
y la invulnerabilidad ya no se está viendo como algo positivo. Por el contrario, pareciese ser hasta deseable, a propósito de estos nuevos cambios, que los hombres tengamos la capacidad de hablar de nuestras emociones, de ser empáticos, ser sensibles, conectarnos, reconocer nuestros errores, y eso va como en la dirección completamente contraria de lo que era la masculinidad tóxica, tan hegemónica, que implicaba como un hombre casi indestructible, ¿no? Así que pienso que igual me gustaría, por ejemplo, en este caso, preguntarte a ti de vuelta, Min, ¿cómo ha sido para ti, tal vez como profesional, o si quieres contar un poco como lo personal, ser atravesada un poco como el feminismo y cómo atraviesa la variable del amor en tu vida? Claro. Bueno, en este caso igual concuerdo mucho con lo que estáis diciendo, obvio. Y el feminismo, claro, pues viene a replantear, a cuestionar muchas cosas. Y sobre el amor, nos empezamos, siento yo, que empezamos a darnos cuenta que no es el amor en sí el que era malo o el que nos hacía daño, sino que comenzamos a ver el quién nos estaba entregando ese amor. Estoy como generalizando Claro. el que la persona que está usando ese amor, de qué manera, o sea, y si es amor realmente o no, ¿cachai? Porque muchas horas es como, si te celan no es amor, o sea, los golpes no son amor, ¿cachai? Entonces eso vino a, ¿cómo se dice? A visualizar esas cosas que el patriarcado, el machismo, todo eso lo tenía como establecido, ¿cierto? De esta como domina a la mujer también, y eso es porque la amo, porque la quiero, porque es mía, la poseo. Entonces, ahí está este juego de qué vino a hacer el feminismo con este concepto. O sea, no, realmente si me pega no me está amando. Me tengo que dar cuenta de eso como mujer y como hombre también. O sea, claramente te tenés que hacer responsable del daño que estás haciendo si es que eres el que comete esos actos, y de alguna manera, como dices tú, hacerte cargo, y cómo ir deconstruyéndote también, ¿sí? Me pasaba al principio con hombres, conversábamos y era como, ¿cómo es posible que no pueda de alguna manera ver lo que estamos explicando, lo que el feminismo busca, ¿cierto? Porque, claro, se sienten ofendidos o se sienten como tocados, no sé cómo decirlo, ¿cachai? Y era como, ¿cómo llevo eso? ¿Cómo trabajo con hombres en sesión? Sobre todo si tienen estas creencias. Eh, He ido practicando, me va costando un poquito, pero poco a poco he intentado ser como ne neutra, pero intentando romper con estas creencias, ¿cachai? Que lo vean de alguna manera, de una manera empática, porque siento también que está este concepto del feminismo como violento y que llega a romperlo con todo, sí, pero también está este como, bueno, queremos hacer entender algo pero de una manera más empática, o sea, seamos empáticos, una cosa así. Eso me pasa con esta pregunta. No, Eso, súper, súper, creo ¿sí? que dejas muy claro como todos esos movimientos, y creo que el trabajo con hombres es difícil por lo mismo, ¿no? Porque implica como poder ver en qué posición está la persona, si está en una posición de mucho privilegio, y como muy desde esta masculinidad más hegemónica, me parece que es un trabajo titánico el que se hace finalmente, como de que la persona vaya comprendiendo que esos supuestos privilegios finalmente no lo son todos, ¿cachai? También son costos importantes, que una persona no pueda llorar, algo fisiológico simple como el llanto, no es un privilegio, no es fortaleza, finalmente es lo contrario, es estar atrapado en un espacio en el cual no puedes salir. Entonces, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, Mien, de la importancia y la dificultad que tiene el trabajo con hombres. Justamente radica en la posibilidad que se puedan o no cuestionar sus propias prácticas, sus propias historias, entre muchas otras cosas. Así que Sí, creo sí. que la relación entre el amor, el feminismo, las masculinidades,
definitivamente debería estar en el centro de nuestra conversación durante en esta conversación y en otras, porque creo que el amor está atravesado por el género, no está fuera del género. Yo creo que eso es súper importante. Está atravesado por posiciones, por lugares con poder, ¿no? Está atravesado por dinámicas de poder, está atravesado por representaciones familiares, está atravesado por mandatos sociales. Entonces me hace mucho sentido todo lo que estás planteando. Bueno, continuando con la entrevista, pasando a la idea de construcción del amor. ¿Qué se entiende por amor romántico, Franco, y cuáles serían sus consecuencias de esto? Bueno, el amor se ha estudiado a lo largo de la historia de la humanidad, finalmente, ¿no? Y ha mutado. Uno pensaría que tal vez la forma en que nos relacionamos de pareja o las afiliaciones familiares es algo de toda la vida, ¿no? Pero la verdad es que no es tan así, como desde la época romana y en general con el tema del cristianismo, empezó a aumentar como la idea o la institución de la familia y se empezaron a construir nuevas formas de relacionarse más nucleares. Pero el amor a lo largo de la historia y hasta el día de hoy todavía en algunos espacios ha estado muy separado de lo que es la afiliación, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el tema del conectar con otro, de ser pareja de alguien, estuvo vinculado con dos familias formando un territorio, dos familias cuidando, dos familias tratando como una empresa finalmente, ¿no? Como un acuerdo de negocio. Y finalmente por eso la afiliación a lo largo de la historia vital ha tenido, a lo largo de la historia del mundo, ha tenido diferentes formas e interpretaciones, más encima si incorporamos Occidente, Oriente u otras formas o prácticas. Entonces, lo primero que me gustaría pensar o decir es que la forma de relacionarnos que tenemos no es algo de toda la historia universal, es algo relativamente reciente. Y me parece que es funcional a un sistema social que se nutre, un sistema social, político, económico que se nutre de la familia como institución, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de un hombre o mujer que trabaja muchas horas y que en su casa lo espera su familia. Es menos probable que vaya a luchar por sus derechos, que vaya a luchar por lo justo, porque finalmente está igual atrapado en el tener que sostener, ¿no? A propósito un poco de la masculinidad tóxica, tener que sostener esta familia. Entonces, es muy servicial un sistema que tenga como a la base de la sociedad la institución de la familia. A mí me parece que eso implica que de alguna u otra forma se ha fomentado un tipo relacional. Se fomenta a través de la televisión, desde la telenovela, las series, las películas, el tema del mundo Disney, ¿no? Como desde todos esos ámbitos se ha fomentado una manera de relacionarse que uno podría definir como un amor romántico, ¿no? Que tiene que ver con esta etapa del enamoramiento o conquista, ¿no? Que es más biológico, la etapa como de maduración de ese amor y, bueno, y el crecer y desarrollarse por la eternidad. Entonces, para mí, los principios básicos del amor romántico implican, por ejemplo, la creencia de que hay un alma gemela, por ejemplo, ¿sí? El alma gemela es un mito, de hecho, un mito griego, que es el mito de Andrógino, en donde de alguna u otra forma nosotros teníamos dos cabezas, 4 brazos y 4 piernas, y ese era el humano, ¿no? Y los dioses se sentían celosos de nosotros porque podíamos atacar y mirar para todos lados y todo, entonces nos partieron en dos y nos condenaron a buscar nuestra otra alma gemela, ¿cachai? Esa es como un poco la idea, y de ahí salió la idea del mito del alma gemela o de media naranja. Y finalmente, cuando tú piensas de esa manera, implica algo súper complejo. Uno, que hay re pocas personas que pueden satisfacer tus necesidades sexoafectivas. 2, que si la encuentras te tenés que quedar con esa persona para toda la vida. 3, que esa persona no puede desear, querer, pensar
en otras personas o en otras formas de relación, y entonces implica que la relación de pareja termina siendo una relación de dependencia, finalmente, de dependencia emocional, fisiológica, algo muy similar a lo que podría ser una droga dura, como la cocaína. De hecho, refuerza los mismos circuitos de recompensa cerebrales asociados al tema de la droga. El núcleo accumbens, por ejemplo, genera como el mismo tipo de efecto en las personas, ¿no? Hay síndrome de abstinencia cuando no ves a la otra persona por mucho tiempo, ¿cachai? Genera la necesidad de estar con la otra persona, irritabilidad cuando no lo estás, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando de alguna otra forma posicionas al otro como la persona, o claro, la persona que va a satisfacer tus necesidades, que va a llenar ese vacío existencial, claro, estamos en una situación compleja, porque finalmente pones demasiado control y demasiado poder en una persona. Y se pierde la individualidad, se pierde como la posibilidad de poner ciertos límites. Esto nunca siempre es así, ¿eh? Yo pienso que uno siempre se resiste a esto, pero uno cae rápidamente a esto también porque está fomentado por todos lados, ¿no? Lo fomentan, como te digo, en la tele, en la novela que viste ayer, ¿cachai? En la teleserie, en el matinal, se muestra la historia de amor de Juanito con Pedro, como que finalmente está todo el tiempo construyéndose una retórica, una narrativa respecto al amor, en donde hay dos tipos de personas, las que consiguieron el amor eterno y las que no. Entonces las que no estarían condenadas eternamente a buscar ese amor y sintiéndose completamente insuficientes por no tenerlo. Así que sí, las consecuencias están más que a la vista, ¿no? Un poco agotador me suena, escuchando eso es como buscando, agotador. Siento que bueno, un trabajo, siento que es como cambiar ese foco de búsqueda y como, bueno, ¿qué tengo yo para ir resistiendo con esto también? Totalmente. Franco, me acuerdo en una conversación que tuvimos una vez, me recuerda mucho a este ejemplo del bastón emocional. ¿Te acordáis? Sí, sí. ¿Te gustaría explicarlo ahora? Sí, como bueno, me lo explicaste a mí ese día. A mí me gustó muchísimo. Yo pienso que este tipo de relaciones de alguna u otra forma genera la idea de que la suma de las partes es más importante que las partes. Entonces, la pareja es la suma de dos individuos y la pareja como institución, familia, pareja, es más importante que esos seres individuales. Entonces, lo que va pasando finalmente es que se difumina el límite entre la persona y el otro, ¿no? Entonces, al perderse eso, el otro viene a cumplir viene a cumplir o satisfacer ciertas necesidades fisiológicas, emocionales, de la historia de la persona, de todo, ¿no? Entonces empieza a cumplir como ese lugar de bastón emocional. Entonces, ¿qué pasa con esta idea de bastón emocional? Que finalmente cuando tú lo sacas, no puedes caminar, ¿no? Es como si cuando hay un término, un duelo, es como si te cortaran una pierna, un brazo, es como perder algo importantísimo de tu historia vital. Porque no estáis perdiendo una pareja, no estáis perdiendo una parte de tu vida, sino que estáis perdiendo lo que construiste como el centro de tu existencia, ese lugar que finalmente suple todos los otros lugares, ese lugar que da cobijo y alivio cuando todo lo otro anda mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente este tipo de amor genera no solo que sea muy intenso mientras dura la relación, sino que cuando se terminan las relaciones son muy dolorosas. Porque finalmente creo yo que ahí hay un síndrome de abstinencia directamente, hay una cuestión de una desintoxicación a una manera de relacionar que finalmente desdibujó un poco la identidad de las personas. Así que eso es lo que pienso un poco como que también es una de las consecuencias del amor romántico o de este amor romantizado, estas experiencias como ya mucho más intensas. Sí. Ahora, ojo, no quiero que todos quedemos como con todos y todas quedemos con angustia con todo lo que estamos hablando, porque hay propuestas, hay soluciones. El mismo feminismo se ha metido mucho y ha estudiado bastante los diferentes tipos de feminismo, maneras de relacionarse distintas, y no solo el feminismo, también hay muchas otras propuestas desde las diversidades, desde la teoría queer, desde diferentes lugares que proponen maneras distintas de relacionarse, hasta desde el mismo mundo más poliamoroso o amor librense, por decirlo así, como que hay propuestas respecto a la relación que son alternativas. Así que cuando vayamos para allá, quédense esperando un poco, como que no es solo angustia y no hay nada que hacer y estamos condenados
a sufrir y sentirnos vacíos. No, no va por ahí. Claro, claro. No va por ahí. Claro, justo ahora viene un poquito sobre eso, po. Buenísimo. ¿Cuáles son los tipos de relación que existen y cómo se pueden diferenciar entre ellas? Ujú. Bueno, tal vez antes de entrar directo a esa pregunta, sería importante que existen alternativas, ¿no? Plantear la idea de que existen alternativas al amor romántico. Hay millones, yo creo que cada persona busca alternativas a esto, ¿no? Porque yo creo que todos y todas en este momento estamos cuestionándonos, ¿no? Nos estamos cuestionando esta experiencia de amor tan intenso. Y yo creo que poco a poco, por eso pienso que el feminismo atraviesa todo, poco a poco nos están haciendo sentir como que no... Que el amor romántico no lo es todo. De hecho, por ejemplo, no sé, pues ahora cada vez más pasa, y me ha pasado mucho, no sé si te ha pasado en consulta también, consultantes pidiendo antecedentes de salud mental a sus compañeros o compañeras, o conectando con sus exparejas para saber si no han habido situaciones de violencia, haciéndose amigos o amigas de los ex para de alguna otra forma poder conversar sobre las cosas que estuvieron mal y cómo mejorarlas, etcétera, etcétera. Entonces, como que poco a poco se ha ido construyendo la idea de que esto no es bueno, ¿no? Que no hace tan bien. Y desde ese punto de vista, a mí me gusta mucho un diagrama, que es el diagrama de la flor, en donde las relaciones de pareja son un ámbito de la vida de las personas, ¿sí? Es como un pétalo de la flor. Entonces, tú tienes diferentes pétalos. Tienes el pétalo del trabajo, de la profesión, de los amigos, de la familia, de la pareja, del deporte, de tu posicionamiento político, de tus ideas, de tus luchas sociales. Como que finalmente tu vida, tu ser, está articulado por demasiadas dimensiones que se atraviesan. Entonces, perder un pétalo nunca es algo bonito, siempre va a ser algo triste. Entonces, perder una pareja es un duelo, inevitablemente. Y está bien que así lo sea. Pero cuando tienes una red y millones de pétalos más, esos pétalos te sostienen, po. Entonces, de alguna otra forma, un pétalo no define la flor, que yo creo que es lo que pasa un poco con el amor romántico, como el pétalo define la flor. Acá no, acá en esta idea, el antídoto, en mi opinión, es la colectivización del dolor. El antídoto para el amor romántico tiene que ver con no perder las redes. Cuando uno se engancha de otra persona, se enamora o tiene un vínculo. Cualquier persona que te diga que limites tu espacio, ahí no es. Eso es semáforo rojo de inmediato. Creo que es importante como tenerlo como claro. O sea, el amor no duele, no golpea y tampoco limita. El amor debería ser una experiencia que potencie la vida, claro. ¿Sí? Que potencie las posibilidades de existencia, no que las limite. Entonces, desde ahí, pienso que uno de los antídotos al amor romántico y al control y al poder es seguir construyendo una flor lo más diversa posible, ¿no? En cada uno de nosotros, con la mayor cantidad de ámbitos posible, en donde la pareja sea un aspecto importante, pero no el más importante. No claro. Poniendo el centro de la pareja. Sí. Eso. Esto también me da a entender que, claro, nosotros estamos al centro, ¿cierto? Está la flor,
estamos al centro y están los pétalos, ¿cierto? A veces como que pensamos que solo está ese pétalo, pero que nosotros estamos transmitiendo a los otros pétalos también. Yo lo veo también en parte como uno también hacerse cargo, como tú dices, de esa flor y nutrir, no sé si nutrir o entregar atención a los otros pétalos también. Energía, atención, sí, claro. Exacto. Eso, siento que es como importante este trabajo personal, más también paralelo a esto de cómo estoy entendiendo el amor, si un bastón o no, cómo estoy yo nutriendo mis otros ámbitos también. Por eso pienso que toda relación tiene la posibilidad de convertirse en una relación adictiva o que tenga las mismas características que una droga. Por ejemplo, si tú tienes una flor muy nutrida y aparece el consumo de alguna droga, pensemos en cocaína, pero podría ser cualquier otra, sí, da lo mismo, ¿no? Que se ocupe como bastón emocional, ojo, ¿cachai? Como que aparece también nuevamente la palabra. Lo que empieza a pasar es que se deterioran los otros ámbitos de la persona, deja de vincularse de la misma manera, deja de hacer deporte, deja el trabajo, o el trabajo empieza a ser deteriorado, la familia está preocupada, hay tensiones y todo, y se empieza, el porcentaje mayor de su energía vital se va en ese pétalo, en ese consumo, etcétera, etcétera. Lo que va construyéndose es una relación de adicción. Y si tú, en vez de poner cocaína, marihuana o cualquier droga con la posibilidad de ser un bastón emocional, pones el amor, es lo mismo. Por eso a mí no me hace tanto sentido la idea de que las drogas sean ilícitas o lícitas, porque tú podís drogarte con aire, tú podís drogarte en una relación de pareja. ¿Cachai? Claro. Yo creo que tiene que ver con, por eso la importancia y el trabajo con drogas tiene que ver con el trabajo con el cuerpo, con el propio reconocimiento de límites, con las cosas que te gustan, con regar, me gusta mucho la metáfora de la flor, entonces regar esa flor, ¿no es cierto? Y los diferentes pétalos de esta flor, permitir cultivar y cuidar esas relaciones, y eso finalmente termina siendo como el factor protector respecto a las drogas, respecto a relaciones de amor romantizadas como violentas, respecto a la violencia machista, son factores protectores. Eso no significa que no podamos caer en ciertas experiencias de ese estilo, pero las previene, las limita, y en el caso de que aparezcan, me parece que tenéis una flor completa que puede sostener ese dolor, pues, ¿cachai? Claro, uno tiene la conciencia de... Exactamente. Tú tienes la conciencia y lo habláis con tus amigas, ¿sabéis que me está pasando esto con mi pareja? Hace tiempo nuestros padres, nuestros abuelos decían, nadie se puede meter en las relaciones de pareja, ¿o no? Eso era como algo muy claro, como que era un tema que solo quedaba entre dos. Y el feminismo, nuevamente, ¿qué es lo que propuso? Lo personal es político, ¿cachai? Lo que pasa en el espacio doméstico es político. Entonces, creo que ahí hay una propuesta y una postura en donde todos se pueden meter cuando aparece la violencia, todos se pueden meter cuando de alguna otra forma estéis dejando tus redes, ¿cachai? Es hay un injusticia. Proceso, hay una injusticia, exacto. Entonces, me parece súper potente que finalmente esto de hacer político lo personal desarma la posibilidad de que estas cuestiones pasen, siguen pasando, pero estas cuestiones pasen en el silencio y en la oscuridad, sino que pueden pasar, pero hay una mamá, hay un papá, hay un tío, un amigo, una amiga que están ahí, no podía hacer eso, ¿sabéis que no? Entonces vamos resistiendo entre todos y todas. El mismo espacio psicoterapéutico, ¿cómo funciona? Funciona así como, oye, ¿sabéis que lo que estáis pasando es eso que te pasó, eso que te hizo esa persona? No está bien, ¿cachai? Eso es violencia, eso es una agresión. Entonces, de alguna otra manera, empezamos a resistir en red, en comunidad. Claro, claro. Esa es la invitación de la flor. Me encantó que lo pudiera ahí como explicar, porque yo igual cuando lo conocí fue como, ¡pah! Un mundo para mí. Sí. Así sí, que ahí doy gracias a mi profe del magíster Carlitos Vara. Él nos ayudó mucho a entender como desde lo sistémico y desde lo narrativo, como entender como un mundo que esté más relacional, ¿sí? Porque el amor romántico, las drogas, etcétera, etcétera, se nutren de la individualidad, se nutren de los espacios de soledad, de la secularización, de estar como átomos. Y yo creo que justamente el poder de la colectividad es justamente el de derrumbar la sensación de que estamos solos y que solamente tenemos a la pareja o la droga para salir adelante. Claro, qué bonito. Yo creo que eso igual es amor, po. Eso es amor colectivo, es amor igual.
¿cierto? Sí, no hay que demonizar el amor, justamente. Como lo que tú decías hace un rato, yo encuentro que es muy importante. No hay que demonizar el amor, sino que las prácticas de amor romántico, tal vez, que tienen efectos en las personas como de deterioro de su flor, en cualquier ámbito. Claro. Sí, porque antes esto igual he escuchado, no, ya me cierro el amor, ya no hay amor para mí, no existe. Y ahí es como el cuestionamiento, como, no es el amor, es la persona que usa la herramienta, como que, ya si tengo un cuchillo, ya cuchillo, amor, ya. Eso no sé, lo voy a usar como para sanar, los doctores que sanan, o se lo voy a enterrar a alguien, ¿cachai? Claro. Yo a eso apunto, como que el amor no es lo malo, sino cómo se está viendo y cómo la persona lo está usando, por decirlo así, ¿cachai? Por eso creo que todavía la metáfora del cuchillo está buenísima, que también que es coherente con el tema de que lo que hago como planteando que el amor pudiera o no ser como una droga. Y las drogas pudieran o no, no hay que demonizarlas tampoco. Porque si tú consumes recreacionalmente una droga que finalmente te conecta más con tu red de apoyo, te permite conocer más de ti mismo, uno no tiene que demonizar las cosas por sí mismas, sino por sus efectos. Uno tiene que analizar eso, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo, ¿no? Un cuchillo puede ser algo para atacar, o para sanar, o para construir. Entonces, desde ese punto de vista, me hace mucho sentido que el amor se neutralice, ¿no? No es ni bueno ni malo, pero la manera en que trabajamos desde el amor, la manera en que nos relacionamos con ese amor, tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto y puede ser ese impacto positivo o negativo sobre la propia persona o de los demás. Así que me hace mucho sentido tu propuesta. Súper. Oye, Franco, pasemos a la otra pregunta que te la había hecho, pero como que no se respondió, que eran cuáles son los tipos de relaciones que existen y cómo podríamos diferenciarlos. Ya, mira, acá entramos a otro ámbito, ¿no? Porque nos han tratado de plantear la idea de que la diversidad tiene que ver con la orientación o la identidad. Y sí, son aspectos fundamentales de la construcción identitaria, pero no los únicos. Entonces tenemos identidad, que tiene que ver con cómo me siento, ¿no? Que puede ser que me sienta cis, que me sienta trans, que me sienta no binario, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que me sienta cómodo con el rol que la sociedad me impuso, así como masculinidad, que no me sienta cómodo y me sienta cómodo con lo contrario, sería lo trans, o que no me sienta cómodo con ninguna de este binarismo, ¿no? Entre ser hombre o mujer, y que me guste o busque una tercera, cuarta, quinta posibilidad. Eso es identidad, ¿no? Como quién soy. También está la orientación, que es que me gusta. Y ahí ya, yo creo que ya la sociedad se ha encargado de mostrarnos, creo que falta todavía, de mostrarnos las posibilidades, ¿no? Desde ser hetero, desde ser gay, desde ser bi. También hay otras opciones que menos visibilizadas. Bueno, una de las menos visibilizadas es la bisexualidad. Por un lado, como que la ven como un poco como alguien que no se decide, ¿no? Y eso es profundamente injusto con las orientaciones sexuales bisexuales, ¿no? Las personas bisexuales no tienen una indecisión a la base de su postura. Son bisexuales, les gustan hombres, les gustan mujeres y ya está. Están otras orientaciones como la pansexualidad, la demisexualidad, la asexualidad, la escala de grises, ¿no? Que está entre lo demi y lo a, que son personas que pueden sentir atracción física solo desde la conexión emocional, hasta personas que directamente no sienten atracción en lo sexual. Pero eso no significa que no se quieran afiliar.
¿cachai? Que eso igual es importante separarlo. Entonces, identidad, orientación, sería, si identidad es quién soy o cómo me siento, orientación es qué me gusta, ¿no? A algunas personas les gustan los tomates y a otros las paltas, ¿sí? Algo por el estilo. Así que, básicamente, la orientación apunta a eso. Y con quién me gusta compartir o de qué manera me gusta compartir sería la tercera patita, que sería la orientación relacional. Esto poco a poco empieza a tomar fuerza, porque finalmente no solo nos estamos cuestionando la manera en que nos sentimos, la manera con quien nos gusta estar, sino la manera en que nos relacionamos. Y yo creo que el amor libre en particular y todo su conjunto de posibilidades ha hecho un trabajo súper potente de cuestionar el orden hegemónico, la manera en que nos relacionamos. Y de hecho cuestionar el amor romántico, pero una patita del amor romántico en particular, que es la patita de la monogamia, ¿no? Que es la idea del amor romántico, de que la única forma de relacionarnos con otras personas es a través de un vínculo único, en donde ese vínculo tiene que tener todo, tiene que satisfacer todas las necesidades, tiene que ser completamente suficiente y todo lo demás. Ojo, con esto no quiero decir que no hayan monogamias saludables. Por supuesto que las hay, y pueden haber monogamias no romantizadas o fuera de estas características que hemos conversado para atrás. Así que no quiero como reducir un poco la conversación a la idea de que el amor libre es de construcción y la monogamia no lo es. No. Voy a mostrarte un algoritmo que creo que nos podría ayudar bastante cómo entender esto. Bueno, este se llama algoritmo de orientación relacional y plantea la idea de cómo es para ti formar pareja, ¿no? Hay personas que piensan que el formar pareja ya es violento y opresivo, ¿no? Y no se relacionan desde la vinculación como categoría. Y esa es la agamia, ¿no? Y todas las prácticas agámicas que podrían existir. Si para ti formar pareja es algo valioso, que es importante, estás dentro de las gamias, ¿no? Y dentro de las gamias está la monogamia y la no monogamia, ¿sí? En las monogamias están estas ideas como un poco del amor, ¿no? ¿Cómo se encuentra el amor verdadero? Dice acá, ¿no? Una vez en la vida, monogamia tradicional. Esta es la idea que habíamos hablado un poco sobre el alma gemela y todo lo demás. Y acá hay una deconstrucción, la primera deconstrucción, que sería como uno encuentra un amor verdadero a través de una monogamia en serie. Tal vez está el esencialismo detrás de pensar de que hay una persona que sí, ¿cachai? Como que yo siento que eso es como lo que podría pasar, como que la monogamia en serie como que sería como, en algún momento lo voy a lograr, ¿cachai? Ah, ya, ir como probando, una cosa así. Exacto, entonces yo pienso que tal vez hay una tercera monogamia, que es una monogamia más honesta, más transparente tal vez, que sea una monogamia por comodidad, y que no significa que la persona con la que estoy al frente o mi compañero o compañera sea el amor de mi vida, sino que es mi compañero y con quien quiero disfrutar la vida, y me gusta así y dure lo que dure, ¿cachai? Eso también es una monogamia. Así que pondría esas tres, la tradicional, la en serie y una monogamia más honesta, más transparente, una monogamia más responsable. Ya. Y por el otro lado están las no monogamias, en donde significa que uno podría vincularse con más de una persona. Y dentro de eso están, por ejemplo, si tú puedes tener relaciones afectivas con otras personas, está por acá, y después vamos a conversar de eso, pero si tu relación de pareja implica que puedes estar con otras personas, pero no afectivamente, sino que sexualmente, entonces es una relación de pareja abierta o swinger, ¿no? Si es abierta, significa que tenemos una relación de exclusividad afectiva, en donde hay una monogamia, entre comillas, si te das cuenta. Puede ser muy deconstruida y todo, ojo, pero donde hay ciertos hitos, momentos, contextos en los cuales sí se puede abrir la relación al intercambio sexual con otras personas. Eso sería la relación abierta. Y si vamos a estar en el mismo lugar y en ese mismo lugar vamos a tener relaciones con otras personas, está todo lo que es la tendencia swinger, que es finalmente el intercambio de parejas, pero donde el núcleo de la pareja se mantiene, ¿no? Sigue siendo una pareja que tiene experiencias en conjunto con otras personas, ¿sí? Por otro lado, si es que la no monogamia implica una relación afectiva con otras personas, acá ya entra el poliamor, ¿no?
hay diferentes formas, la no monogamia o poliamor jerárquico, no monogamia o poliamor igualitario y la anarquía relacional. Y para reducirlo un poco, la diferencia es como la jerarquía que se establece en las vinculaciones con uno. Lo más horizontal es la anarquía relacional, que propone la idea de que uno tiene vínculos y que esos vínculos tienen diferentes intensidades, diferentes emocionalidades, diferentes características, en donde no hay ningún vínculo que en sí mismo esté sobre otro. Entonces, una persona que propone la anarquía relacional como una forma de relacionarse es una persona que en general va a pensar en una vinculación más horizontal, ¿no? ¿Cachai? Eso no significa casual. Ya, escuché, o sea, disculpa, leí por ahí que la anarquía relacional no le ponen nombres a estos vínculos. Podría no ponerle nombre. Muy buena acotación, porque igual no ponerle nombre podría estar cerca de la agamia, ¿cachai? Como que podría no estar tan lejos de esa idea agámica de relación donde me vinculo sin nombre. Y yo creo que la anarquía igual establece relaciones como tal, ¿no? Y la relación se le llama vínculo, ¿no? ¿Cachai? No, este es mi vínculo, ¿sí? La diferencia es que en el poliamor hay vinculaciones con nombres. Por ejemplo, puede ser mi marido y él es mi novio. Hay una construcción, ¿cachai? Como de categoría. Entonces, eso. Yo creo que esa es la diferencia. En la anarquía, como que los vínculos... no sé, yo soy de la idea de que en la anarquía relacional los vínculos como que son como estrellas fugaces, ¿no? Como que crecen, se nutren, pueden durar mucho tiempo hasta el fin de la vida y mueren, pero en sí mismo no se le da un lugar como categoría así como es mi marido, porque no tiene sentido en la anarquía relacional como establecer eso. En cambio, en el poliamor, la necesidad o la construcción de una forma relacional más estable, con categoría, existe. Entonces, por ejemplo, en el poliamor jerárquico, este es un ejemplo muy más tradicional en el poliamor, sería: yo tengo a mi pareja, hace mucho tiempo hemos decidido vincularnos con otros, entonces nosotros seguimos como pareja, pero tenemos otros vínculos. Y esos otros vínculos saben que nosotros estamos en pareja. Saben, entonces de alguna otra forma se construye esa jerarquía en donde está el vínculo primario y los otros son vínculos secundarios, ¿sí? Y en el poliamor igualitario, los vínculos ya serían estables y tendrían como una jerarquía más o menos establecida, pero igual está la categoría. Diría yo también que está la trieja, que podría ser un tipo de poliamor igualitario, ¿no? Que serían una relación de 3 o más, donde hay polifidelidad, ¿no? O sea, como que entre esas personas se vinculan como si fueran monogámicas y no se pueden vincular con otras, ¿no? Entonces, igual ahí hay otras características, ¿cachai? Donde no es que esté abierto el mundo para vincularse, sino que donde está bien definido quién se vincula con quién. Claro, esas personas que están ahí nomás. Exactamente. ¿Cierto? Hay una serie muy buena que se llama Yo, Tú y Ella, de una trieja. Muy, muy buena, está en Netflix, así que se la recomiendo. Y que propone como una idea donde finalmente hay una tercera persona que se incorpora a la dinámica relacional, pero entre los tres. O sea, los tres están enamorados entre los tres, se quieren entre los tres. Y ojo, que también tiene muchas características de ese amor romántico que dijimos que no era tan bueno, ¿no? Como que tiene esa intensidad entre múltiples otras cosas y eso. Ojo, tampoco quiero decir que la intensidad sea mala, sino que estoy planteando esta deconstrucción de ese amor como intenso, pero medio avasallador, por decirlo así. La intensidad está súper buena. Claro. Me llama la atención el cómo se puede sigo un camino, ¿cierto? Pero a la vez puedo como establecer normas que tienen que ver quizás con otra, ¿cachai? Como que se puede jugar mucho. Yo siento que eso es muy bonito, cómo se está viendo ahora el amor, por decirlo así, la forma de relacionarnos, porque como hablamos en algún momento, eso nos trae otras posibilidades, donde nos sintamos cómodos, donde podamos como vincularnos desde una sinceridad con uno mismo, una cosa así. Eso me gusta y me llama mucho la atención. Y entendiendo, Franco, esta multiplicidad de estilos y formas de vincularnos y relacionarnos y todo esto, entiendo que está de base la responsabilidad afectiva, ¿cierto? Un tema muy importante que también ha estado
Bueno, se ve mucho, también se escucha mucho. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste esto y cuáles son sus características Bueno, y todo esto? ¿Podéis como hablarnos sobre eso? claro, me parece súper pertinente lo que estabas diciendo al final, eh, y va como en paralelo con la responsabilidad efectiva, que es el contrato, ¿sí? El contrato y la responsabilidad efectiva son dos elementos que yo creo que ahora se está visibilizando, que siempre han existido, pero que ahora se está visibilizando como algo explícito, ¿no? Antes el contrato, por ejemplo, era asumir la fidelidad, asumir que no iba a haber engaño, asumir la monogamia, asumir, ¿cachai? Como asumir muchas cosas. Entonces era un contrato muy implícito. Entonces desde ese contrato implícito era muy probable que en el camino pasaran cosas que rompiera ese contrato. Y los contratos implícitos tienen las características como medias heredadas que hablábamos nosotros, como media transgeneracional, de la historia personal, de la historia de las relaciones anteriores. Entonces tú llegáis, tienes una relación, te pasáis a vincular, no se habla de nada y esperáis cosas. ¿Sí? Ese contrato implícito poco a poco se ha ido como derrumbando y se propone una idea como muy explícita, que irónicamente no era tan distinta a lo que en algún momento se hacía cuando esto era un negocio, ¿no? Entonces, ya, ¿sabéis qué? Vamos a juntar la familia y esto va a significar esto y esto y esto, ¿sí? Una alianza empresarial. El contrato explícito implica negociar las cláusulas, las características de la relación, de manera tal de que ambas personas sepan a lo que pueden llegar y lo que no pueden llegar, las cosas que entendemos como un problema, las cosas que entendemos como no deseables, las cosas que son límites absolutos, cláusulas de término, como mira, si pasa esto, yo no voy a seguir contigo, etcétera, etcétera. Y yo creo que dentro del contrato, uno de los aspectos que está tomando relevancia es el tema de la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es un concepto que no es directamente el amor libre, pero se le ha como vinculado mucho con estas tendencias del amor libre, pero que en toda relación debería existir, que es finalmente como es poner nuestras propias historias y poder conversar sobre lo que nos pasa con el otro, con la otra persona, de manera en que sepamos y que no hayan interpretaciones, que no sea una relación interpretativa, sino que una relación explícita, en donde se converse sobre mis temas, mis dolores, mis ambigüedades, mis dificultades, ¿no? Y el otro tenga la misma postura, y entonces donde prime una ética del cuidado, finalmente, ¿no? Donde prime un cuidado mutuo, una comprensión mutua. Una de las cosas que nos pasa mucho es pensar que deconstruir el amor romántico, por ejemplo, implica que no hayan celos. Y la verdad es que los celos son una forma, una manifestación biológica también, porque es una emoción, de las inseguridades que cada uno tiene. Desde el miedo, la rabia y la frustración. Pueden estar como ahí cruzándose, que componen un poco el núcleo del celo. Y el tema es que el celo no es el problema que desaparezca. Tampoco es responsable efectivamente sentir celo y guardárselo. Y quedarse con eso adentro y estar súper angustiado durante días. La idea de la responsabilidad afectiva es que si yo siento esas inseguridades, poder ponerlo en el espacio relacional, hablarlo con mi compañero o compañera, decirle lo que siento, que el otro lo acoja y lo pueda entender, eso no significa hacerse cargo, y poder construir de alguna otra forma a propósito de esa inseguridad algo que no limite a ninguna de las dos partes, pero que construya. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo el celo al servicio de la pareja y digo, me siento celoso con tu amiga, con tu amigo, lo que debería pasar no es que mi pareja deje de vincularse con esa persona. Lo que debería pasar es como entiendo y por qué te sientes así y qué crees tú que estoy haciendo yo o que estás haciendo tú que finalmente está generando esas inseguridades, cómo podríamos conversar sobre eso para que no te sientas así, qué puedo hacer, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? O sea, la responsabilidad afectiva es hacerse cargo de lo que nos pasa, poder ponerlo en el espacio relacional, pero sabiendo que el otro no se tiene que hacer cargo de eso. ¿Sí? Sí, lo entiendo. Y como también de la otra parte, la responsabilidad siento yo que tiene que ver con comprender, ¿cierto? Exactamente. Esa es la otra parte. Como comprender que, por ejemplo, que poner eso, que poner esos celos al servicio de la relación no es una amenaza, que no te lo están haciendo a ti, que no te lo tomes a la defensiva, que lo acojas y le puedas dar un lugar,
sabiendo que no te tienes que hacer cargo. Eso es muy importante, poniendo el límite de no restringir tu existencia, no restringir tus límites, tu vínculo. Así que totalmente de acuerdo contigo. O sea, como que por eso pienso que prime la ética del cuidado, como la comprensión. Sí, pasa mucho estos diálogos, es como, me estáis atacando, ¿por qué? ¿Cierto? Y eso siento que tampoco está siendo responsable la otra parte, por decirlo así. Entonces, yo creo que es de ambos lados, esto de la responsabilidad afectiva, que tiene que ser. Y claro, es como mostrarse desde la emoción, desde el sentir hacia la otra persona. Exacto. Y también hay que cambiar de cierta manera el lenguaje de cómo me comunico a veces, porque es como, a veces como desde la crítica, y eso uno piensa, o las personas piensan que es responsabilidad afectiva. No. Y no es desde la crítica, es desde lo que estoy sintiendo yo con esto y no te estoy haciendo responsable de esto. Por eso como el sujeto, no sé, como la estructura lingüística, tenéis toda la razón, tiene que cambiar, pues, ¿no? Si uno pone como, no sé, oye, ¿sabéis que estoy sintiendo celos porque tú, no sé, algo así, ¿no? Como algo que tú estás haciendo me está generando esto. Eso es lingüísticamente hablando, es una herramienta donde la responsabilidad está recayendo en el otro. Y eso no es ser responsable efectivamente. Yo diría que una frase lingüísticamente responsable sería algo así como: me estoy sintiendo, hay algo que me está pasando a mí, porque eso significa reconocer tu vulnerabilidad al final, pues. Sí. Es reconocer que a ti te está pasando algo. No me estoy sintiendo cómodo, ¿sí? Y lo que estás haciendo con esa información, tanto cognitiva como emocional, es entregársela al otro, a la otra persona, porque finalmente es en la dinámica relacional que surge eso, ¿no? Entonces es ponerlo a disposición de la relación, ponerlo a disposición de la pareja. Así que es muy distinto y tienes toda la razón. Yo creo que no es responsable efectivamente el partir desde una responsabilización del otro de algo que me pasa a mí. Creo que no va por ahí. Claro, es que hay como, me ha pasado, he escuchado mucho eso, pues, ¿cachai? Así como, pero es que yo digo lo que me pasa. Ok, ¿cómo? ¿Cómo digo lo que me pasa? Sí. Es que le digo que lo que hace me genera... Ok, cambiemos el foco, veámoslo de esta manera, ¿cachai? Entonces, siento que el lenguaje tiene mucho que ver acá, con la responsabilidad afectiva. Totalmente. También. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo digo? Exactamente. Y también que, como tú decías también, pues hay relaciones que por alguna razón que hay que estudiar, que hay que entender, que hay que analizar, se construyen en base como a sentirse amenazadas. Entonces desde ahí esa sensación continua de que el otro me está haciendo daño, que el otro me está afectando, por supuesto que tiene una implicancia enorme. Sí. Y yo creo que igual hay que dejar algo fuera de esto que tiene que ver con la violencia, pues, ¿no? Si es que te agredieron, está súper bien que tú digáis: es que me agrediste. Sí. No me sentí agredido, sino me agrediste. Esto no se hace, esto no está bien. Y yo creo que en eso uno no podría partir, y ahí por eso pasan estas cosas discursivas, ¿no? Oye, pero no estoy siendo responsable efectivamente porque me estás diciendo que yo hice, ¿no? Y claro, ahí cuando son límites respecto al... Porque la responsabilidad afectiva está basada en la idea de una relación horizontal, libre de violencia y sana, ¿no? En donde las dos partes están en la misma situación y sintonía, entonces donde finalmente cuando pasa alguna molestia yo me hago cargo de lo que me pasa, yo lo entiendo y lo acojo y lo comprendemos entre los dos. Pero cuando hay una situación en donde hay una agresión, donde hay una diferencia de poder, donde hay cierta vinculación como compleja, creo que la persona que está como en una situación de menor poder es la que finalmente no es la que tiene que ser necesariamente la más responsable, sino es la que tiene que salir de ahí, ojalá, ¿cachai? Poner límites, etcétera, etcétera, pero el otro es el responsable, ¿no? El que tiene mayor poder, el que está generando las agresiones, él es el responsable. Y yo creo que eso es importante porque igual que en la mediación, cuando uno es pequeño, pequeña, o en la adultez, la mediación solo se puede dar entre dos iguales. No se puede dar cuando hay una diferencia de poder, ¿sí? Tú no puedes agarrar, por ejemplo, un niño que le agredió a otro niño o a otra niña, no puedes pedir que medien,
si eso ha sido sistemático, porque ahí hay una lógica y una dinámica de poder. No hay mediación que se pueda hacer entre personas que no son pares. Entonces yo creo que en las relaciones de pareja pasa lo mismo. No se puede mediar, no se puede hablar de responsabilidad afectiva cuando tenemos una desigualdad de poder a la base de la relación. Claro. Sí, pues, sí. Pero volviendo un poco al principio, quería como aportar en que también la responsabilidad afectiva tiene que ver un poco con estas conversaciones incómodas donde se hacen ciertos acuerdos también, ¿cierto? Exacto. Como que me quedó dando vuelta eso y lo quería como repetir, o sea, aportar. Sí, yo creo que es claro, la idea como decir, es la idea de fuerza. Claro, eso, que estas conversaciones incómodas que a veces se evitan son importantes, súper importantes, ¿cierto? Mientras más explícito el contrato, más saludable la relación. Exacto. Oye, Franco, pasando a la otra temática, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, sí. Sí, no hay ningún problema. Aquí venimos a hablar de amor y diversidad. Ya. Dentro del amor, ¿qué rol juega el concepto de diversidad? ¿Cómo lo crees tú? ¿Qué hay ahí? Creo que es una pregunta muy bonita. Habría que analizar muchas cosas. Y yo creo que bueno, eso es lo bueno de esta conversación, que podemos irnos para cualquier lado y eso implica igual inevitablemente dejar algo de lado. Un poquito antes hablábamos un poco de las diversidades, bueno, la identidad, de la orientación, hablamos un poco de la orientación relacional ahora, hace poco. Yo pensaría que hay una práctica un poco hegemónica en donde se empiezan más que naturalizar, se empiezan a validar y visibilizar ciertas disidencias, ciertas diversidades y quedan atrapadas un poco como en las mismas lógicas estructurales. Yo creo que son las cosas importantes como conversar, como las relaciones bisexuales, las relaciones homosexuales, dentro del espectro de la diversidad sexual, no están ajenas al problema de la violencia patriarcal, por ejemplo. La violencia existe en parejas de todo tipo. Y eso es importante dejarlo claro, porque pienso que pensaríamos tal vez que la diversidad, bueno, es que ahí también hay que definir un poco de diversidad, pero pensaríamos que por el hecho de ser parte de la comunidad LGBT, estamos entonces libres de toda la carga histórica, familiar, transgeneracional, social, cultural, y eso no es verdad. Y yo creo que todo lo que hemos conversado para atrás en este espacio creo que se aplica para todo tipo de relación. Eso es lo primero. Entonces, podríamos estar atrapados en una relación homosexual con características súper romantizadas, en donde pensamos que más encima por el hecho de todo el sufrimiento y dolor que nos ha tocado vivir para poder validar quiénes somos y qué nos gusta, termine siendo como esta es la persona elegida con la que quiero estar para toda la vida y se repitan esas cosas. Ahora, mi creencia es que las personas dentro de la comunidad LGBTQ+, tienden a ser mucho más críticas en general. Y desde ese punto de vista tienen un factor protector que me da la impresión de que les ha tocado mucho más duro. Una serie de violencias estructurales, simbólicas, sociales, familiares,
de todo tipo. Entonces, en general, pienso que esto lo tienen más claro, lo tenemos más claro, ¿sí? Ahora sí, pensando un poquito en cómo definir un poco la diversidad, yo soy de la idea de que, bueno, un gran amigo me comentaba, no hay nadie fuera de la diversidad. La heterosexualidad está dentro de la diversidad, pero no cualquier heterosexualidad, ¿no? Una heterosexualidad consciente, respetuosa, que se integra, que también integra las propias diversidades internas. Y yo creo que eso es importante, ¿no? La diversidad es como el arco iris, ¿no? Son un conjunto de colores que finalmente juntos brillan y se complementan y se mueven. Lo único ausente de diversidad es quien ostenta como el privilegio de creer que tiene la razón y tiene la verdad y que finalmente se encuentra en un lugar como no sé, un altar moral o ético en donde supuestamente así deben ser las cosas. Y yo creo que esa tiene que ver mucho con la masculinidad tóxica que hemos hablado un poquito, como no sé, como el hecho de ser hombre, no significa que no tenga una serie de cosas que te gustaría explorar, que están dentro de la comunidad y donde eso no te quita, comillas, tu masculinidad, o que se te quite tu masculinidad, o no debería ser un problema, no sé cómo explicarlo, pero lo que quiero decir es que la diversidad está compuesta por todas las personas que se relacionan, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante como integrar las diferentes maneras de relacionarse como parte del arco iris, ¿cachai? Como parte del arco iris. Las conversaciones no deberían estar tan vinculadas con cómo de alguna otra forma la orientación sexual determina todo, sino más bien cómo somos una comunidad de personas que resiste, ¿sí? Hablaba con un consultante que aprecio mucho, y también en mi historia personal también, bueno, yo soy bisexual, como de orientación sexual, pero una de las cosas que sentíamos, con este consultante hablábamos, era como la sensación de que finalmente de no ser parte, ¿cachai? Así como me decía algo así como, ¿sabéis qué? A propósito de cierto, no sé, crecimiento de una ola más homofóbica, transfóbica, me da la sensación como de mucha rabia, indignación y todo lo demás, pero me frustra más porque no soy parte. ¿Cuál es mi lugar? Me decía él, como yo soy hetero, cis, ¿cachai? Y yo le decía, no, pues, ¿cachai? Como eso es súper profundamente injusto y cómodo. Es profundamente injusto y cómodo porque yo pienso que todos tenemos algo que decir, todos somos parte de la comunidad y los que no son solamente los que te digo, que están en esa idea de que no está bien los colores, donde debería haber un solo color. Entonces, hay que aceptar la propia diversidad y ese aceptar la propia diversidad implica aceptar esas cosas identitarias que no concuerdan necesariamente con lo que la sociedad estableció como propio, como masculino, como esto otro. Hay, por ejemplo, no sé, prácticas como prácticas sexuales que nos gustan o les puedan gustar, que desde la hegemonía no se pueden reconocer como tal, personas que te pueden gustar y que no necesariamente hacen que tu categoría cambie de hetero a otra cosa, ¿no? Atuendos o formas estéticas o profundas de pensar o reconocerse. No sé, por ejemplo, no sé, yo siempre me he reconocido como alguien sensible, como alguien emocional, y eso, comillas, atributos se ha definido como desde lo femenino, pues, ¿no? Entonces ahí uno puede construir, no, pero no es femenino, es neutro, ¿no? Ya, está bien, pero lo que voy es que finalmente apropiarme de esa sensibilidad, apropiarme de esa femineidad, para mí es una forma también de entender que esa también es mi diversidad, ¿cachai? Como tan hegemónico no soy, si finalmente voy poco a poco conectando con mis propios colores internos, ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista pienso que el amor también tiene una cuestión muy importante respecto a eso. Ese amor no solamente tiene que ver con quién me relaciono, sino de qué manera me relaciono conmigo y con los demás. ¿Sí? Como decían delante, cómo me siento cómodo, cómo me siento cómoda. Exactamente. Por ahí, ¿no? Exactamente. Y yo creo que desde ahí me parece que, primero, como cualquier práctica, orientación, dinámica, comunidad, puede caer en lo mismo. Como que no estamos exentos. Eso yo creo que es el primer concepto. Y segundo, es como la aceptación de nuestra propia diversidad y la visibilización de la diversidad y de la comunidad, creo que es fundamental. O sea, en un mundo un poquito más
evolucionado en lo emocional, lo que pasaría simplemente es que las personas tal vez no necesitaríamos tanto la categoría, soy bi, soy hetero, soy gay, soy esto otro, sino que fluiríamos mucho más libres. La categoría hoy tiene un rol de visibilización o un rol de segregación desde los discursos más homofóbicos, más, ¿cachai? Como es necesario la categoría para poder criticar, cuestionar, oprimir, ¿cachai? Pero en un mundo un poquito más crecido, lo que pasaría es que todos y todas exploraríamos identitariamente en nuestras relaciones. Y si la otra persona tiene una genitalidad u otra, no sería relevante, ¿cachai? Como que simplemente te sentirías atraído por personas y te vestirías y te sentirías persona, no te sentirías mujer necesariamente, hombre necesariamente. Pero pienso que estamos en una revolución sexual súper importante en eso, donde, no sé, la teoría queer creo que tiene mucho que decir. Aquí como pienso que de ahí como que se desprenden muchas ideas sobre la caída del binarismo en todos los sentidos, ¿no? Y en apropiarse de eso, en apropiarse de rasgos, ¿no? De diferentes espacios, de lugares de la comunidad y poder vivirse como uno estime conveniente. Vivirse y vivir las relaciones como uno estime conveniente. Fuera del juicio social, fuera de las creencias de que hay una manera hegemónica, una manera correcta de hacer las cosas. Claro. ¿Sí? Sí, me viene la idea a la mente ahora de que siento que era, o sea, de alguna manera es como femenino y masculino y tenían que ser así. Estas cosas de ahora, este movimiento de ahora, todo esto, ha venido a hacernos que hay como gamas. Nosotros podemos movernos ahí, en esa diversidad. Sí. Y no porque yo juegue a la pelota y me guste jugar a la pelota, eso es masculino y yo soy masculina. No, puedo ir en esta gama y me puedo sentir cómoda al medio, más para allá, más para acá, o de una de la otra, ¿cachai? Como que esa idea me queda de todo lo que... Es que yo creo que hay como 3 pasos, ¿cachai? Y es muy cuático porque tenéis toda la razón. Está el primer paso en donde el binarismo se necesita, como el hombre-mujer, el masculino-femenino se necesita para visibilizar lo que se sale, así como desde la misma comunidad, ¿no? Esa idea de salir del closet, que yo igual creo que ahora ya poco a poco ya no se está ocupando, pero la idea de, ¿sabes qué me posiciono? Soy gay, ¿cachai? Soy bi. Para mí fue súper importante ponerle nombre a mi orientación sexual, porque finalmente, como hegemónicamente me vinculé más con mujeres, parecía ser que era hetero igual que los demás, y para mí era súper importante decir, ¿sabéis que no? Pues si me gustan los hombres. Entonces, desde ese punto de vista, la categoría fue necesaria, ¿cachai? Claro. Fue necesaria. Ese es el primer paso, la necesidad de la categoría como una forma de visibilización. Y yo creo que el paso más allá es la deconstrucción de la categoría como una forma de decir, ¿sabéis qué? No tiene sentido categorizar la manera en que me relaciono con otros, la manera en que me relaciono conmigo mismo, ¿cachai? Porque la medida que me define también me limita. Sí, po. ¿Cachai? Sí. Entonces, podría ser esto, igual es una conversación interesante porque yo no sé si está terminada. Puede ser que muchas personas piensen en una de las 2 ideas que estamos dando, estos 2, 3 pasos, ¿cachai? Como, mira, ¿sabéis que no? Yo pienso que estáis desviando tal vez el foco de atención porque debería estar centrado en esto, en que la categoría, la visibilización, el reconocimiento, porque igual, seamos honestos, o sea, tenemos un Estado de Derecho que no tiene ningún derecho para la comunidad, ¿cachai? Sí. Donde finalmente hace re poquito tiempo recién madres lesbianas pueden tener posiblemente, ahora a propósito de la ley del matrimonio, ¿no es cierto?, igualitario, puedan tener el reconocimiento de que las 2 son madres de su hijo, de su hija, ¿cachai? Recién ahora. Entonces, en la medida que hay diferencia, desigualdad en cuanto al acceso a las leyes, en cuanto al acceso a derechos, me parece que la visibilización es fundamental. Necesario, sí. Y después me parece que la conversación es la otra, ¿no? Como cómo deconstruir eso como una manera en que no atrape, sino que abra. Que no cierre fronteras, sino que las construya. Y por eso creo que en esa segunda conversación la idea de una diversidad que está dentro de cada uno es importante. Claro. Me parece súper importante como el reconocimiento de la propia diversidad, porque si no pareciese ser que están los diversos, las diversas, les diverses y los hegemónicos.
Entonces los hegemónicos estarían como medios como jodidos, como que ya quedaron ahí, no hay nada, no tienen colores, no tienen nada que decir respecto a la diversidad. Me parece que eso es reducir la conversación, en mi opinión. Claro. Y la diversidad, igual. Y reducir la diversidad, totalmente. El concepto en sí. Sí, pues, sí lo entiendo. Franco, ¿te parece continuar el otro tópico? Sí. Que se viene muy interesante. Sí. Es que no queríamos hacer tan largo este proceso. Sí, supuestamente iba a durar como media hora la conversación. Sí, se ha dado interesante. Bueno, el otro tópico es amor y sexualidad y consumo de cuerpos. Entendiendo que este sistema machista en que nos encontramos hoy en día ha cosificado de alguna manera nuestros cuerpos, o el cuerpo, los cuerpos, no sé. ¿Cómo se está interpretando al otro y qué consecuencias trae esto? ¿Qué crees tú, Franco? ¿Se entendió? Me quedé pegada, ¿no? No, te estoy escuchando, estoy pensando. Bueno, me parece que lo hemos abordado, así que voy a tratar de como, tal vez, como no profundizarlo tanto. Yo creo que lo hemos abordado porque de alguna otra forma estamos hablando de que esta masculinidad tóxica, por ejemplo, implica una serie de cosas. Y una de las cosas que implica como que finalmente la necesidad de mostrarse como alguien potente, alguien que lo logra, alguien viril, alguien deseable, ¿no? Deseado, es algo importante. Pues entonces desde ese punto de vista aparece como casi como la compulsión por el consumo de cuerpo. ¿Qué quiero decir con eso? Que es básicamente el vincularse con otros, con otras, por la propia satisfacción, ¿sí? Sin el reconocimiento y legitimidad que tiene esa otra ser, ¿no? Acá yo creo que el veganismo y el feminismo, el ecofeminismo en particular, han dicho mucho. Por ejemplo, no sé, hay una mujer en la calle, dos hombres atrás, le miran el trasero y dicen qué trozo de carne tiene, ¿no? Entonces, la postura más interseccional, como plantea la idea de que la cosificación de los cuerpos, que está muy vinculado, por ejemplo, con el tema animal también, ¿no? Con el tema de limitar un animal con una vida, con una existencia en sí misma, ¿no? Limitar a esa existencia a un trozo de carne, es lo mismo que le pasa a las mujeres, ¿no? Tiene que ver con esta maquinaria de cosificación, con un dispositivo social que en general reproducen los hombres porque están en la situación de sujeto, pues, ¿cachai? Los hombres como que estamos siempre en el lugar donde nadie nos cosifica, entre comillas. No es tan así, porque nos cosifica el trabajo, nos cosifica la empresa, nos cosifica el jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, creemos que no estamos cosificados. Entonces, desde ese no estar cosificado, cosificamos y reducimos al otro, a la otra persona, solo a, por ejemplo, un trasero. Al animal no humano lo reducimos a un trozo de carne. Y finalmente cualquiera de los dos, finalmente solo es para la propia satisfacción sexual o ni siquiera alimentaria, es como de deseo, ¿no? De quiero que mis papilas gustativas sientan placer, como del hedonismo, ¿no? Quiero que mi cuerpo sienta satisfacción sexual con este cuerpo. Ese para mí es consumo de cuerpo, y yo creo que ahí el ecofeminismo y el tema de la teoría más antiespecista, ¿no? Han hecho muchas cosas muy bonitas, como una postura de abolicionista, en donde finalmente no hay que liberar solamente a la mujer, sino que hay que liberar a todas las hembras como un poco, ¿no? Hay que liberar como un poco como la maquinaria de cosificación, en donde los cuerpos, las cuerpas, tienen que ser recuperadas por sus propios sujetos y legitimadas. Y tal vez, no sé, pienso como una frase de Humberto Maturana que decía como aceptar al otro como legítimo otro, que es como el antídoto a la cosificación y al consumo de cuerpo, ¿no? Aquí nos metemos a otro mundo, ¿no? Que tiene que ver con el antiespecismo y todo lo demás, pero creo que es importante que un abordaje que no es una maquinaria que solo pase hacia un cuerpo en particular, sino que pasa hacia los cuerpos, que tiene que ver con una forma capitalista, extractivista, colonialista, ¿sí? Como todos estos istas que finalmente van construyendo o destruyendo, ¿no? Como lo que pasa en la Amazonas, de la destrucción y la deforestación, ¿cachai? Eso también para mí es consumo de cuerpos, ¿no? Es reducir al árbol nativo más encima a espacio, a tierra, es reducir a los animales a carne, es reducir a las mujeres en
en juguetes sexuales, ¿cachai? Es Claro. como continuamente reducir al otro a algo mucho menor a lo que es en su integridad. Oye, ¿cómo crees que esta idea ha marcado la manera de ver el amor y su manera de expresión? ¿Cómo podría todo lo que acabáis de decir en este concepto, gran concepto del amor, influir? Bueno, yo creo que el amor romántico también es cosificación de alguna forma, ¿no? Porque se reduce al otro en la medida que me satisface, ¿cachai? Se reduce al otro en la medida que ese otro va a ser para toda la vida algo para mí. Claro. Por la vida, Cumple por la mis muerte, expectativas. que Una cumpla mi cosa así. expectativa. Entonces estoy reduciendo la legitimidad del otro, de decisión, de voluntad, de poder construir cosas distintas, de poder decidir no querer estar conmigo, ¿sí? Entonces desde la parte hegemónica me parece que las relaciones de pareja no se escapan a esta cosificación, a este consumo reducido del otro. Y me parece que el diagrama, la metáfora de la flor, me parece que igual es un antídoto para esto, ¿no? Porque vemos al otro en su conjunto de identidades, ¿cachai? Ya no es esa mujer que yo le hago el codazo a mi compañero y es como, oh, mira ese trasero, sino que es una mujer con integridad, con historia, con familiares, con hobbies, con intereses, con intelecto, ¿cachai? Como que se recupera, en mi opinión, se recupera la integridad del otro. Y el otro ya no aparece limitado a su cuerpo, sino que su cuerpo es una de las extensiones de su existencia y nada más. Entonces, igual que con el tema animal, me parece que la recuperación y la visibilización, que el otro existe más allá de ti como humano, ¿cachai? Como que nos han mostrado esta idea de los animales están al servicio de los humanos, ¿no? Esa es como una idea muy hegemónica. De, sí, la naturaleza está al servicio del humano, eso no es verdad, los humanos no somos nada. Y en la medida que reconocemos nuestro lugar de nada, tal vez es más posible que podamos convivir con los otros y aprender. Si has visto un gato, un perro, una araña, una hormiga, y has estado 10 minutos sentada mirándola, vas a observar que tenés mucho que aprender, que hace cosas que son impresionantes, que tiene una propia integridad en sí misma, que tiene su propia existencia. Entonces, yo por eso pienso que Maturana resume todo esto, que es aceptar al otro como legítimo otro, me parece que es como la práctica de cuidado de amor, de un amor deconstruido, de una forma de ejercer pareja también, que podría estar a la base como del contrato y de la responsabilidad afectiva. Súper, parece estupendo. Creo que es una linda frase como para finalizar la entrevista, ¿te parece? Sí, totalmente. Sí, creo que ya están respondidas todo en general las preguntas. Lo pasé súper bien. Y agradecerte, Franco, igual por esta conversación, media entrevista. Así que me gustaría despedirme igual aquí de las personas que nos están viendo. Franco, no sé si quieres decir unas palabras. No, agradecerte también a ti por la disposición. Creo que hay muchas cosas que me hubiese gustado también que pudieras haber como hablado de tu experiencia también como profesional y todo, pero creo que igual fue bonito como de alguna otra forma igual pudiste ir incorporando muchos de los elementos que creo que son muy pertinentes, que son fundamentales para poder entender esta lógica del amor. Yo creo que no soy experto en el amor. Me gusta reflexionar muchas cosas y bueno, pensamos en esta entrevista con esta dinámica, con esta forma, de una manera de poder plasmar un poco lo que yo estoy haciendo también en mi trabajo, lo que estoy haciendo también en mi magíster, lo que estoy haciendo también en mi diplomado, en mis cosas más académicas. Por eso la lógica tuvo este sentido, pero me gustaría dejar a la audiencia como para nuevos live y otros espacios donde vayamos haciendo como que también aparezca tal vez, y ahí cuéntenos qué les parece también, como lo más experiencial, ¿no es cierto? Que nos comenten y que puedan aparecer más las experiencias y tal vez dar un espacio no tan académico de estos temas, sino como cómo es para ti, cómo es para mí, cómo ha sido. Claro. Así que nada, agradecerte mucho como la disposición, la curiosidad genuina con la que dirigiste este espacio. Gracias a ti igual por entregarnos estos temas tan interesantes. Pues igual quería decir que sería súper interesante que pudiéramos de alguna manera llevar esto a conversaciones como más abiertas también. Así que ojalá le den mucho amor a este video. Ya, y con esto nos despedimos.
ya que estén súper bien. Nos vemos en otra ocasión, ya, espero lo hayan disfrutado. Chao, chao. Chao.